Se trata de una medida sin precedentes. La Unión Europea incluyó a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en su lista de organizaciones terroristas. Es la primera vez que en este listado figura una institución militar estatal de un país soberano. Bruselas responde así al rol que esta organización habría jugado en la muerte de miles de manifestantes durante las protestas de las últimas semanas. La fuerza paramilitar de élite depende directamente del líder supremo iraní y es vista como una pieza clave para mantener el poder en la República Islámica. En un comunicado, las Fuerzas Armadas iraníes tildaron la medida de ilógica, irresponsable y detestable. Antes de la votación, la jefa diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, explicó la decisión. Esto los pondrá al mismo nivel de Al-Qaeda, Hamas y Daesh. Si actúas como un terrorista, también debes ser tratado como un terrorista. Sí, una decisión que se ha precipitado en las últimas horas debido al cambio de postura de países como España o Francia, que de alguna forma eran más reacios porque temían las consecuencias que esto pudiera tener sobre sus nacionales en el país o sobre cerrar canales de comunicación con Irán. También una victoria diplomática para Alemania, que había empujado y mucho para que saliera adelante. La medida contempla congelar los activos de la Guardia Revolucionaria, que comenzará a engrosar la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea junto a Hamas o Al-Qaeda. Sin embargo, su gran valor es el múltiple mensaje que envía, eleva la presión sobre el régimen iraní y también envía una señal clara de apoyo al pueblo persa, que está sufriendo una brutal represión. Los ayatolás ya advierten de que habrá consecuencias devastadoras para la Unión Europea. Hoy, de este Consejo de Asuntos Exteriores en Bruselas, también sale un recado a Donald Trump, que incrementa sus amenazas de atacar Irán. La región, dicen en Bruselas, no necesita una nueva guerra. Bien, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán sería uno de los principales objetivos en caso de una campaña militar estadounidense contra el régimen iraní. En el siguiente informe nos enfocamos en la estructura de esta organización militar fundada en 1979 y el papel que cumple dentro del régimen. Se calcula que entre 150.000 y 200.000 miembros activos conforman la Guardia Revolucionaria de Irán. Cuentan con sus propias fuerzas terrestres, navales y aeroespaciales, un aparato militar paralelo encargado de proteger el legado de la Revolución Islámica de 1979. Son liderados por Mohammad Pakpur, quien reporta directamente al líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, sin tener que rendir cuentas ni al gobierno ni al presidente. Los guardianes de la revolución se encuentran aislados de las presiones económicas que sufren los iraníes debido a que tienen el control del área de defensa, además del crudo y el gas, la construcción y las telecomunicaciones, facturando miles de millones de dólares, lo que alimenta el resentimiento civil contra la Guardia y el régimen teocrático. El Cuerpo Revolucionario Islámico también está relacionado con milicias proxy en varios países de Oriente Medio, conocidas como ejes de la resistencia, que incluyen a Hezbollah en Líbano, Hamas en Gaza y a los rebeldes hutíes en Yemen. Muchos países consideran a la Guardia organización terrorista, lo que los ha convertido en un objetivo prioritario en los últimos años. En 2020, un ataque estadounidense acabó con la vida del jefe de la fuerza Al-Quds, una unidad de élite dentro de la Guardia Revolucionaria. El verano pasado, ataques aéreos israelíes mataron a varios de sus altos mandos militares. A pesar de las bajas y al daño causado a las milicias de Hamas y Hezbollah, la Guardia Revolucionaria mantiene su posición y su cercanía al líder supremo la hace pieza indispensable del régimen, convirtiéndola en un objetivo militar prioritario en caso de una intervención internacional. Como la que podría estar planificando Estados Unidos. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Sayed Abbas Araghchi, advirtió que las Fuerzas Armadas de su país están listas, en sus palabras, con el dedo en el gatillo para responder a cualquier agresión de Estados Unidos. El diplomático dijo que Irán está preparado para llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear, pero solo bajo condiciones de respeto mutuo. Por su lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Irán enfrentará más acciones militares si no acepta un nuevo acuerdo nuclear. Además, el mandatario estadounidense afirmó que está reuniendo un enorme poderío militar en la región y que la próxima ofensiva contra Irán sería mucho peor que los ataques perpetrados por Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes el año pasado. El jefe de la diplomacia iraní señaló, sin embargo, que su país no ha recibido ninguna solicitud para negociar desde Washington. No ha habido contacto entre el señor Witkoff y yo en los últimos días, ni hemos solicitado negociaciones. Ha habido contactos entre intermediarios. Diferentes países tratan de desempeñar un papel y estamos en contacto con ellos, pero no hemos tomado ninguna decisión
y no ha habido ninguna solicitud por nuestra parte. Luciano Zácara es analista político de Medio Oriente y el Golfo. Nos acompaña a esta hora desde Doha. Señor Zácara, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. No es la primera ocasión en que vemos retórica belicista y amenazas cruzadas entre Estados Unidos e Irán. ¿Qué es diferente esta vez? Bueno, diferente es que ya hubo un ataque estadounidense en junio, que cuando había o parecía que había un momento de distensión en el cual había iniciado conversaciones en Omán entre Estados Unidos e Irán y entre Irán y algunos países de la Unión Europea, finalmente se decantó por la operación militar que en realidad inició Israel y que Estados Unidos siguió. Por lo tanto, ante esta retórica belicista que estamos viendo ahora y con la acumulación de material militar en la región del Golfo, es muy difícil pensar de que no pueda haber una nueva incursión militar, sobre todo teniendo en cuenta que Trump está pensando en repetir algo parecido a lo que pasó en Venezuela y haciendo alarde de lo que ya destruyó en junio, sobre todo desde el punto de vista de las instalaciones nucleares y misilísticas. Eso es lo que ha cambiado y sobre todo que evidentemente desde el punto de vista militar Irán ha quedado bastante más tocado regionalmente y quizá incluso internamente por sobre todo las protestas que ha habido en las últimas semanas. Usted hablaba del caso de Venezuela como antecedente. Quizá Trump advierte que sus acciones militares serán peores que las perpetradas contra instalaciones nucleares iraníes en junio del año pasado. ¿Se sabe ante qué tipo de ataque podríamos estar esta vez? No, esa es la pregunta del millón. Si en realidad es un ataque que está previsto para destruir la mayor cantidad de infraestructura posible, si es un ataque dirigido específicamente con un determinado grupo de personas muy pequeño, principalmente Jamenei. La fuerza militar que ha acumulado es bastante importante, pero en el ataque anterior había dos grupos de portaaviones, el Nimitz y bueno, no recuerdo el otro en este momento. En este caso hay un solo portaaviones. Lo cierto es que se han distribuido más materiales en los países vecinos para defensa. No está muy claro cuál es el objetivo, no está muy claro con qué cantidad de recursos Estados Unidos está dispuesto a involucrarse en Irak. Por lo tanto, sin saber eso es muy difícil estar 100% seguro si esto en realidad es el preludio de una operación militar o es simplemente ejercer la máxima presión posible a Irán para que se sienten a negociar algo. El problema es negociar qué. Trump ha dicho que ha destruido casi todo desde el punto de vista de las instalaciones nucleares. Entonces, ¿qué podría negociar Irán que ya no esté destruido? ¿Qué podría renunciar Irán que ya no haya renunciado de facto? ¿Y qué es lo que le está Trump ofreciendo a Irán? Hasta ahora no hemos escuchado absolutamente ninguna propuesta. En el acuerdo nuclear del 2013-2015 había una propuesta como contrapartida para la renuncia iraní de determinadas cosas. Ahora no vemos ninguna oferta, no vemos ninguna zanahoria, solo vemos un palo. Sin embargo, hay esfuerzos diplomáticos que parecen estar en curso. Irán parece estar intentando evitar esa acción militar estadounidense con conversaciones en Turquía, país que acoge una mediación de carácter urgente. Usted ya bien nos recordaba que la última vez que Irán se sentó a negociar con Washington fue bombardeado por Estados Unidos. ¿Ve usted que haya espacio realmente para la diplomacia en este caso? Sigue habiendo espacio para la diplomacia. Irán continúa repitiendo que ha habido, bueno, lo ha dicho Arakchi recién, que hay contactos indirectos, no directos, que nunca se han cerrado las puertas, pero que negociar con una flota acercándose a la frontera y con el discurso tan belicista de Trump, es muy difícil pensar que Irán se siente incondicionalmente a hablar acerca de nada. Pero lo interesante o lo importante entender aquí es que cualquier país, no solo Irán, cualquier élite política que gobierne un país de una manera autoritaria, como lo está haciendo la élite política y militar y clerical iraní, lo que quiere es mantenerse en el poder. Por lo tanto, una guerra a larga escala sería bastante complicado para la élite política mantenerse en el poder. Por lo tanto, serían más propensos a negociar algo que los permitiera mantenerse en el poder. ¿Qué es lo que presupongo Trump quiere? Trump no quiere eliminar la República Islámica, quiere tener alguien con quien negociar. Y para eso una estructura tendría que sobrevivir y que no pase lo mismo que pasó en Irak, que Trump lo repite una y otra vez, ha sido un error y no quiere repetir ese error de Estados Unidos.
Escuchábamos el análisis de Luciano Zácara ante la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán. Señor Zácara, muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a ustedes.